Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes para todas y para todos los que se conectan a esta hora a una nueva edición de Enclave Internacional, una iniciativa que ha surgido de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y más en particular del área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho. Antes de que comencemos con el tema que tenemos preparado para hoy y el debate, el interesante debate que sostendremos en los próximos 45 minutos, quisiera invitarlos e invitarlas a todos los que nos ven a esta hora que se suscriban al canal Uninorte Académico para poder tener acceso a todo el contenido que allí se produce. Sin darle más largas al asunto, quisiera darle la bienvenida a los profesores Manuel, Shirley, Leticia y Silvana que nos estarán acompañando en la tarde de hoy. Todos hacen parte del área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho y van a liderar, digamos, un debate muy interesante. Hace un par de meses, en julio más exactamente, se cumplieron los 30 años de la Constitución del 91. Un proceso que, como todos bien saben, no ha sido ajeno a polémicas por la forma como se dio, cómo surgió y que tiene una importancia histórica trascendental en nuestro país. No solo rompió los 100 años de la Constitución de 1886, sino que le imprimió un aire de democracia, integró conceptos muy importantes del constitucionalismo, pero también creó unas sinergias muy interesantes con el derecho internacional, creando unas válvulas de ingreso, unos mecanismos de interpretación y también integró en su literalidad, en sus normas, conceptos y preceptos ya existentes en el derecho internacional público y en sus diferentes ramas. Es por eso que hoy queremos hablar en conmemoración de los 30 años de la Constitución Política del 91, que a su vez también fue un proceso político en un momento muy particular de nuestra historia, una constitución que fue motivada o que tiene como trasfondo un proceso de paz, que tiene como trasfondo movimientos estudiantiles y que sin lugar a dudas ha marcado nuestra tradición jurídica en la historia reciente. Yo quisiera, en ese orden de ideas, pues comenzar este debate no solo celebrando los 30 años de la Constitución del 91, sino también aterrizando la discusión a lo que significa la Constitución del 91 en términos de esa carta política que permite la integración de preceptos del derecho internacional. Es así que yo quisiera, en primera instancia, pues darle la palabra a la profesora Leticia para que nos cuente un poquito en la jurisprudencia de la Corte Constitucional cómo se ha entendido esa relación, si esa relación ha sido conflictiva, si esa relación ha sido armónica, cuál es ese punto de partida, cómo entiende la jurisprudencia constitucional esa relación que existe entre el derecho doméstico y el derecho internacional, teniendo en cuenta, profe Leticia, que hay teorías. En la teoría jurídica del derecho internacional nosotros nos debatimos constantemente entre las teorías monistas, entre las teorías dualistas, y quisiéramos saber, a partir de la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, cómo debemos entender nosotros esa relación entre el derecho colombiano, entre el derecho constitucional colombiano y el derecho internacional. Profe Leticia. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, pues, para explicar esta relación en un marco muy general, les voy a hablar de una sentencia en particular de la Corte Constitucional, que es la sentencia C400, perdón, del 98. Esta sentencia surgió primero porque, según la Constitución colombiana, para la ratificación de un tratado por parte del Estado colombiano, se establecen 3 requisitos, ¿cierto? Primero, la firma del presidente, la aprobación
por parte del Congreso y el control de convencionalidad del tratado por la Corte Constitucional. ¿Sí? Y entonces, esta sentencia fue adoptada en el marco de este control de convencionalidad para saber si Colombia podía o no ratificar un tratado en particular, que es la Convención de Viena de 1986, sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Y cuando la Corte hizo este control de convencionalidad, identificó un problema que podría potencialmente poner en conflicto el derecho interno colombiano y en particular la Constitución colombiana con el derecho internacional. A raíz de este problema que la Corte identificó es un artículo que se encuentra también en la Convención de Viena de 1969, mucho más famosas en los círculos académicos de derecho internacional, pero básicamente es exactamente el mismo artículo. Y este artículo nos habla en particular de la relación entre el derecho interno y y el derecho internacional con respecto a la observancia de los tratados. Y este artículo nos dice, y aquí lo voy a citar y después explicar, que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que si un Estado vulnera una de sus obligaciones internacionales, no puede justificar esta violación por una norma de derecho interno. ¿Sí? ¿Por qué este artículo fue identificado como problemático? Porque la Corte dijo, pues, tenemos este artículo que básicamente nos dice que si existe un conflicto entre una norma interna y una obligación internacional, debemos respetar la obligación internacional. Pero en la Constitución política tenemos un artículo, el artículo 4, que nos dice que la Constitución es norma de normas. Entonces, la obligación del Estado colombiano es respetar la Constitución colombiana más que cualquier otro documento jurídico. Entonces, ¿qué hacemos? Eso fue el problema para la Corte en esta sentencia. Y de cierta manera, la Corte resolvió este problema, pero al mismo tiempo, al hacerlo, no lo resolvió completamente, porque básicamente lo que la Corte dijo fue, no vamos a cambiar la Constitución política. Entonces, de todas maneras, la Constitución es norma de normas. ¿Qué va a pasar si existe un conflicto entre una obligación internacional y la Constitución colombiana? En este caso, ¿qué pasa? Y la Corte dijo, la obligación del juez va a ser de tratar de reconciliar la obligación internacional con la Constitución colombiana. Y el juez debe hacer todo lo que puede para básicamente eliminar el conflicto. Pero si existe un caso en el que esta reconciliación no se puede hacer, el juez aplicará, y
por extensión el Estado colombiano, aplicará la Constitución colombiana y entonces vulnerará sus obligaciones internacionales. Entonces, esta sentencia nos dice que existe el potencial para un conflicto entre las obligaciones internacionales del Estado colombiano y su constitución. Y que en casos de conflicto, potencialmente lo que puede pasar es que el Estado se encuentre en la obligación de sacrificar su responsabilidad internacional para preservar el respeto de su constitución. ¿Sí? Y eso ha pasado. Eso ha pasado en un caso muy famoso, que es el caso entre Nicaragua y Colombia. El caso sobre la delimitación de la frontera marítima entre los dos estados, que fue un caso que fue remitido a la Corte Internacional de Justicia por parte de Nicaragua. Y la sentencia de la Corte, básicamente, pues en una parte falla en favor de Colombia cuando se trata de la soberanía sobre varias islas, pero sobre la delimitación de la frontera marítima no falla en favor de Colombia. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Colombia ha dicho, entendemos que nuestra obligación internacional es respetar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Pero tenemos una obligación constitucional de respetar los tratados de fronteras que están incluidos en el bloque de constitucionalidad. Pero de eso no voy a hablar demasiado porque la profesora Shirley va a abordar este tema. Pero básicamente la idea es que los tratados de fronteras tienen rango de norma constitucional. Y entonces Colombia, frente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, se encontró en esta posición de deber decidir qué obligación respetar, la internacional o la Constitución. internacional. Y siguiendo la sentencia C-400 de 1998, el Estado colombiano dijo, pues, desafortunadamente nos toca entonces incumplir con nuestra obligación internacional, es decir, el respeto de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y cumplir con la Constitución, es decir, con el tratado que fue el Tratado de 1928, que interpretamos como una delimitación de la frontera marítima con Nicaragua, que es muy diferente de lo que la Corte ha ordenado. Entonces, esta relación puede a veces ser conflictiva y va a tener consecuencias también legales a nivel internacional para Colombia, porque en este caso, pues, Colombia se encuentra forzada en una posición de incumplimiento con una obligación internacional. Que de hecho, Leticia, actualmente cursa, o había la noticia de las semanas pasadas, era justamente las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento y porque todavía Colombia realizaba patrullaje con su armada en esa zona que la decisión del 2012 había ya determinado que era parte del mar territorial de Nicaragua. De Nicaragua, sí. Y en Sí. efecto, esa decisión para nosotros los internacionalistas
por más de que nos haya dolido la decisión de la Corte Internacional de Justicia, sorprendió muchísimo la sentencia que tú refieres, que tuvo como ponente a Mauricio González Cuervo, y fue una sentencia que revisaba el Pacto de Bogotá, justamente frente a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, y parece que en esa sentencia, donde se reforzaron los argumentos de la C-400 del 98 que tú nos has explicado brillantemente, se adoptara un modelo dualista moderado con enfoque constitucional, es decir, dos modelos, monista, sí. Monista con enfoque constitucional. Exacto, es decir, prima la Constitución sobre el derecho internacional, algo que resulta, por supuesto, polémico, por decirlo menos, en un ámbito jurídico cada vez más globalizado, donde cada vez menos se pueden comenzar a usar los argumentos de la soberanía para incumplir los acuerdos y los tratados internacionales. Eso va en contra del principio de buena fe, bueno, mejor dicho, el pacta sunt servanda. Ahí tenemos una serie de principios de carácter internacional que se pueden ver perjudicados. Pero Leticia, aquí la cosa es como es agridulce, porque por un lado está esa posición de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que tú has expuesto, que parece que desde adentro nosotros estamos adoptando un modelo monista, si bien moderado, pero es un modelo monista de prevalencia de la Constitución. Pero por otro lado, y aquí me gustaría invitar a la profe Shirley y después al profe Manuel, hay también unos puntos de encuentro, convergencias y armonizaciones. El artículo 93 de la Constitución Política es un ejemplo perfecto de eso, y es la puerta de entrada, si se quiere, del derecho internacional, o por lo menos de esas normas del derecho internacional que se refieren a los derechos humanos y que adquieren inmediatamente un rango constitucional. Eso después, Manuel, que es experto en temas de derechos humanos, se acompasa muy bien también el concepto de bloque de constitucionalidad con el concepto del control de convencionalidad expuesto en Almonacid Arellano en el 2006, pero ha habido como una armonización también de las normas constitucionales y de su interpretación con base en las normas y tratados de derecho internacional, en particular de derechos humanos. Entonces, si por un lado, profe Shirley, Leticia nos estaba planteando esa posición casi que férrea, un poquito incomprensible de la Corte Constitucional, por el otro lado nosotros tenemos mecanismos de armonización. Entonces me gustaría trasladarle, profe Shirley, pues la otra cara de la moneda, que nos permitiría a nosotros no tener un panorama tan sórdido, si se quiere, frente al derecho internacional, y es justamente sobre esos puntos de convergencia en materia de derechos humanos que seguramente vamos a alimentar con la intervención del profe Manuel Shirley. Leticia, micrófono, no sé. Solo quiero insistir en el hecho de que la Corte también obliga al Estado colombiano y al juez colombiano a hacer todo lo que puede para reconciliar las diferencias. Entonces, la Corte no simplemente dijo, pues si hay un conflicto, qué pena para el derecho internacional, nos vamos con la Constitución y chao. No. Trató de dar ciertas obligaciones para tratar que haya, una reconciliación. Solo quería decir eso. Eso es cierto, pero el caso que tú mencionas, profe Leticia, de Nicaragua y Colombia, es la prueba, digamos, fehaciente que cuando se tiene que decidir, o sea, en ese caso dijo, la frontera colombiana se define en la Constitución, de malas. O sea, sí, esos 75,000 kilómetros cuadrados que la Corte Internacional de Justicia cree que son de Nicaragua, pues no, porque la Constitución dice que son nuestros. Y ahí ya, digamos, parece que es un conflicto irreconciliable. Pero es cierto, es decir, no hay una posición tampoco obtusa de negar el derecho. Exacto. Es una posición conciliatoria, pero en últimas, si no se puede, de acuerdo con esas sentencias, prima la Constitución política, ¿cierto? Profe Shirley, ¿cómo podemos nosotros contrastar eso
y ver más bien esas válvulas de escape, esos puntos de convergencia que a lo mejor endulzan un poquito este panorama. Bueno, gracias Gabriel y buenas noches para todos y todas y también para aquellos que nos escuchan en esta tarde de hoy. Quería anotar algo. Lo primero es que esto se ve en correlación a lo último, con relación a Nicaragua y Colombia, ¿no? Con las audiencias recientes. En la argumentación de Nicaragua, toda se fundamentaba justamente en cómo Colombia no quería cumplir con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y cuando uno escuchaba al abogado de Nicaragua, uno decía, bueno, la veo dura, la veo dura defenderse de esa alegación en el derecho internacional, porque pues el derecho internacional es claro con relación a que ni siquiera la Constitución es oponible para alegar que es justificable el incumplimiento de obligaciones internacionales. Entonces, digamos que, bueno, de eso podemos hablar en otro enclave, ¿no? De cómo va Nicaragua, Colombia, pero sí creo que es un gran ejemplo de, bueno, esa tensión que existe o que algunas veces se presenta entre el derecho interno y el derecho internacional, sobre todo cuando estamos hablando de la Constitución, porque pues la ley puede llegar a ser, digamos, más fácilmente justificable o cumplible a favor del derecho internacional. Bueno, pero para contestar a la pregunta de Gabriel, tenemos entonces en la Constitución dos artículos. El artículo cuarto que decía Leticia, la Constitución es norma de normas, y tenemos el artículo 93, que establece la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno. Entonces, la Corte Constitucional en el 95 se encuentra con la primera tensión entre el derecho interno y el derecho internacional, y eso fue en materia de obligaciones de derecho internacional humanitario. Y entonces dice la Corte, no, ¿cómo va a prevalecer? Es decir, si la Constitución es norma de normas, ¿verdad? Y eso lo dice el artículo cuarto, y tengo otro artículo dentro de la misma Constitución que me dice que prevalecen los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno, tengo una antinomia que tengo que resolver. ¿Y cómo la voy a resolver? Entonces es donde la Corte plantea esta doctrina francesa que entre nosotros ya es del argot de todos los días, ¿no? De la doctrina del bloque de constitucionalidad. Entonces la manera de resolver esa antinomia, es la manera de buscar, si se quiere, también tratando de hilar con lo que Leticia venía señalando, de tratar de que las obligaciones internacionales se interpreten en forma armónica con la Constitución. De ahí que la Corte Constitucional dice, bueno, no es que prevalezcan sobre la Constitución, sino que hacen parte de la misma. Entonces amplía el texto de la Constitución. La Constitución no es solo el texto, el preámbulo y el articulado, sino que tiene o incluye otros cuerpos normativos por expresa disposición misma de la Constitución. De ahí entonces que la Corte Constitucional trae así digamos, o armoniza el sistema de fuentes en nuestro ordenamiento jurídico interno para señalar que los tratados de derechos humanos hacen parte de la Constitución. Pero bueno, eso, digamos, la Corte Constitucional, esto tiene más luces que sombras, pero tiene sombras, digámoslo así. Entonces, en algunas sentencias habla de cautela con relación a esta relación entre los tratados de derechos humanos y la Constitución, ¿no? Y entonces, por ello, empezó, digamos, a tratar de explicar cómo iba a funcionar el tema del bloque de constitucionalidad. Y lo divide en dos, el bloque en sentido estricto y el bloque en sentido amplio o lato. Entonces, en el sentido estricto, ¿verdad? Están los tratados de derechos humanos, porque consagran derechos humanos intangibles, aquellos que no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción. Y a esto les da la misma fuerza de la Constitución, ¿verdad? Está, digamos, que de alguna manera sirve de parámetro de constitucionalidad de las leyes. Y es donde, digamos, esto le da una gran importancia o una gran relevancia en el ejercicio de la profesión, en mi opinión, porque
porque la Corte cuando analiza los derechos, los analiza, y por ejemplo una acción de inconstitucionalidad de una ley, ¿verdad? Se analiza con fundamento en la Constitución, pero también en los tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque en el sentido estricto. Eso significa que no solamente ese es el trabajo, es decir, la Corte no solamente hace ese ejercicio, sino que también uno en el ejercicio de la profesión puede interponer acciones para la protección de derechos, ya sean acciones de inconstitucionalidad o acciones constitucionales, como por ejemplo la acción de tutela, que es la más común, con fundamento también en aquellos tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque. Ahora, ya en el sentido amplio, pues están aquellas normas que tienen una jerarquía, digamos, intermedia entre la Constitución y las leyes, y entonces allí se incluyen las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. Pero la Corte hace esa primera como distinción entre el sentido amplio y el sentido estricto, y en el sentido estricto están estos tratados de derechos humanos que son intangibles. Bueno, ahí también está el tema de los tratados que fijan los límites fronterizos de Colombia con otros países, que pues es lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Y es la razón por la cual, digamos, se da esta tensión de lo que veníamos hablando de Nicaragua y Colombia. Están esos tratados, pues también están las reglas del derecho internacional humanitario, y el mismo artículo 93 establece el Estatuto de Roma que crea y regula todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Y bueno, digamos que esto nos da un amplio espectro de qué hace parte del bloque y la jerarquía que tiene dentro del sistema de fuentes. Luego hace otra distinción que también me parece muy relevante. Hemos dicho que es supremo, no es que me parece, es que es muy relevante. Y es el tema de esta distinción fundamentada ya no en el parámetro de constitucionalidad, sino en el criterio funcional. Es decir, la división entre el inciso primero del artículo 93 y el inciso segundo del artículo 93. Entonces, en el inciso primero, ¿qué tenemos? Tenemos la integración normativa, ¿sí? En donde esos son los tratados del bloque en el sentido estricto, ¿no? Que nos van a servir de parámetro de constitucionalidad. Y luego está el 93.2, que es el referente interpretativo. En este referente interpretativo, pues lo que allí se consagra es que hay algunos tratados de derechos humanos que no consagran derechos intangibles, pero también está la jurisprudencia internacional, como por ejemplo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, soft law que proviene, por ejemplo, de órganos de la ONU, otras decisiones internacionales que pueden provenir de otros órganos de protección de derechos humanos en materia internacional. Y este referente interpretativo sirve para delimitar de alguna manera el contenido y alcance de los derechos consagrados en la Constitución. Entonces, fíjense ustedes cómo por esa otra vía, entonces podemos utilizar en nuestras argumentaciones, ya pensando en el uso práctico del 93.2 para los abogados, ¿no? Y es en tu acción de tutela, en tu acción de constitucionalidad, etcétera, o en sección de inconstitucionalidad, etcétera, en donde vayas a alegar derechos constitucionales. También el referente interpretativo te sirve para decir, es que este derecho se interpreta no solo a la luz de la Constitución, sino mire lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tipo de derechos. Y eso, de alguna manera, amplía el contenido de los derechos, ¿sí? Además que, bueno, ya esto también, por ejemplo, Britney lo dijo con relación a las funciones del bloque, no solamente es que se puede exigir ante las autoridades nacionales los derechos contenidos en los tratados internacionales, y en el referente interpretativo, pues todo lo que dicen los órganos de derechos humanos a nivel internacional, sino que además orienta incluso las políticas públicas del Estado. Entonces tiene, digamos, un gran impacto y una gran cantidad de funciones
que nos sirven para la interpretación y la garantía de los derechos humanos en Colombia. Entonces, digamos que a la luz de esto que acabo de decir, me gustaría señalar dos casos. Incluso, miren, la Corte Constitucional ella misma reconoce el uso de los tratados de derechos humanos y de, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en diversas sentencias, ¿sí? Hay una tutela, la tutela que interpuso Andrés Arias, por ejemplo. Entonces ahí la Corte dice, bueno, yo en esta he hablado de lo que dice la Corte Interamericana, por ejemplo, con relación a derechos políticos. Pero los casos que yo quería traer a colación es primero el caso de la fertilización in vitro, que es un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la de Artavia Murillo y otros, versus Costa Rica. En ese caso, en Costa Rica hay un decreto, pidieron un decreto al gobierno para autorizar la fertilización in vitro. Pero un ciudadano, muy diligente él, demanda la norma, llega a la Corte, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y la Corte Suprema de Justicia lo declara inconstitucional. Y entonces la Corte Interamericana dicta toda una cantidad de estándares con relación a el derecho a la vida privada, a la vida familiar, cómo se relaciona esto con los derechos sexuales y reproductivos, bueno, y una gran cantidad de derechos. Paralelamente, o después de esas sentencias del 2012, ya en el 2015, la Corte Constitucional se ve enfrentada no a prohibiciones con relación a la fertilización in vitro en Colombia, porque claramente está permitida, pero sí a poder permitir el acceso a la misma a través de las EPS. ¿Sí? Las EPS no lo tenían como un tratamiento cubierto, entonces las personas no podían pedirle que les dieran el tratamiento de fertilización in vitro, que es un tratamiento costoso. La Corte Constitucional tenía una cierta línea, un poco, diría yo, un poco más restrictiva con relación a permitir o a tutelar el derecho a los accionantes con relación a permitirle o ordenarles a EPS que dieran el tratamiento de fertilización in vitro, pero cuando viene este caso, ¿verdad? En el 2015 la Corte dice, pero ahora yo voy a mirar estos mismos casos, pero a la luz del precedente de la Corte Interamericana, y explica Artavia Murillo en su sentencia. Entonces es fascinante ver cómo existe ese uso de los tratados de derechos humanos, de la jurisprudencia en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, digamos, de alguna manera modula un poco su línea con relación a fertilización in vitro y establece unos criterios en los cuales sí se puede, o las EPS están obligadas a otorgar el tratamiento. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de esta interacción entre el derecho internacional y la Constitución colombiana. Y el otro caso que quería comentar es el de nacionalidad. Bueno, la nacionalidad en Colombia últimamente es lo que nos ha, en materia de migración, es lo que nos ha trasnochado, de las cosas que nos ha trasnochado. Porque se presentan varias situaciones. Los hijos de los extranjeros nacidos en Colombia, los hijos de colombianos nacidos en el exterior y últimamente, en una última sentencia, el tema de niños extranjeros en riesgo de apatridia. O sea, niños que no nacieron en Colombia, pero que no hay manera de determinar su nacionalidad. Es decir, que están en situación de apatridia. Y la Corte Constitucional, en materia de nacionalidad, ha venido en esos tres casos acudiendo a la noción de nacionalidad y a ciertos estándares en materia de apatridia a sentencias de la Corte Interamericana, en especial el caso de niñas Yani Bosico versus República Dominicana. Entonces vemos cómo, digamos, hay esa interacción también en esta materia para señalar, a pesar de que los temas de nacionalidad son, digamos, del resorte de los estados, hay un límite, son los derechos humanos, ¿verdad? Entonces la facultad no es totalmente discrecional, venga, vamos a examinar el caso, no solo a la luz de la Constitución y de la legislación colombiana, sino también a la luz de estos estándares. Entonces, bueno, y ahí, profe, porque es muy interesante lo que usted dice, como para contrastar en esa primera parte de la discusión que tuvimos, que todos sabemos que hay una serie
de normas, las normas del jus cogens, las normas que garantizan el goce efectivo de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que parecerían, por otro lado, ponerle un límite a los estados. Un derecho de mínimos, pero sin embargo no es un derecho que, usando el principio de soberanía, podrían, digamos, traspasar. Y justamente lo que usted está diciendo, profe Shirley, pues nos invita a reflexionar sobre ese diálogo de la jurisprudencia entre la Corte Constitucional, fundamentalmente, que pues es digamos, la guardiana de la Constitución y de su interpretación, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí hay, usted mencionaba los temas de género, los temas de nacionalidad, los temas de los menores y apátridas, y justamente nosotros aquí estamos viviendo, profe Manuel, en Colombia una situación bastante crítica, y es la situación de la migración, que ha comenzado a poner una serie de retos enormes, presiones políticas, pero también una serie de retos enormes en cómo nosotros desde lo jurídico tenemos que entender un fenómeno que ya en los últimos 2 años ha conllevado a que nosotros seamos el mayor país receptor de la migración venezolana, con 1.8 millones de venezolanos. Eso sin hablar, por ejemplo, del drama que se está viviendo en partes como Necoclí, que se han convertido en puntos de paso de migración hacia Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, el tema de la migración, por ejemplo, que se une muy bien a todas estas discusiones sobre la nacionalidad, Manuel, ¿cómo podemos entender nosotros ese diálogo jurisprudencial en un tema, por ejemplo, tan concreto como el de la migración u otros temas, y ver si seguimos armonizando, por lo menos en ese diálogo entre cortes, el derecho constitucional y el derecho internacional? Sí, Gabriel. Buenas noches. Yo pienso que, bueno, siguiendo un poco lo que estaba explicando Shirley, que además, digamos, es parte de una investigación en curso que ella tiene, entonces yo estoy bastante imbuido en la lectura de los textos de ella. Pues yo creo que efectivamente ese es uno de los campos donde uno puede ver unas transformaciones muy sólidas del derecho, de la influencia del derecho internacional en el ordenamiento jurídico colombiano, ¿no? Y en la jurisprudencia constitucional colombiana. Shirley, en un texto que ella escribió hace poco, comentaba que si uno analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana hasta el 2015 más o menos, uno no ve uno no puede identificar claramente que haya una influencia muy decidida, muy fuerte de estándares sobre, por ejemplo, protección de la migración o sobre protección de la nacionalidad, que vengan del sistema internacional o del sistema interamericano en la jurisprudencia colombiana. Pero eso tiene un antes y un después, que es, digamos, el 2015, que es el momento en el que se produce este fenómeno migratorio masivo de población venezolana, pero no solamente de venezolanos, o sea, también pueden haber personas retornando al país, es decir, colombianos que se radicaron en Venezuela y retornan al país, o hijos de esas personas. Entonces, bueno, hay todo un fenómeno bastante complejo, y ahí es donde la Corte Constitucional colombiana empieza a incorporar estándares del sistema interamericano, estándares del sistema universal de derechos humanos para poder abordar estas temáticas, ¿no? También convenciones de los refugiados, bueno, diversas normativas internacionales disponibles que nos permitieron dar una respuesta digamos, en lógica de derechos humanos, ¿no? Con un enfoque de derechos humanos. Y eso es un cambio muy fuerte y es algo que uno percibe como una de las grandes transformaciones al derecho colombiano, que había carecido de una sistematicidad en materia migratoria. O sea, también Shirley comentaba que las leyes migratorias colombianas son de la década de 1920. Eso fue como lo más, digamos, esquemático que se desarrolló, y entonces después vinieron una serie de decretos que han dado soluciones paliativas a fenómenos migratorios a lo largo del siglo XX, y es apenas hasta ahora que sale una ley que trata de organizar toda digamos, todos estos flujos migratorios y darle una organización y una respuesta al Estado. Bueno, entonces, ese podría ser un ejemplo, ¿no? Pero uno podría ir analizando,
digamos, distintos ámbitos en los cuales el derecho internacional ha tenido unos impactos notables, ¿no? Por ejemplo, ya lo planteó Shirley, el tema de nacionalidad, el tema de apatridia, eso es un tema que ya abordé ya bien. Yo pensaría que habría que mencionar al menos 3 temas adicionales sobre migración, donde uno ve un impacto decidido del sistema universal, de los estándares del sistema universal y del sistema interamericano. Uno que es el tema de derechos laborales, que lo maneja Silvana también muy bien. No sé si lo podrías comentar después en un ratito, pero no voy a hablar de eso porque, bueno, tú eres la experta sobre el tema. Pero me voy a concentrar en 2. Uno sobre los estándares sobre unidad familiar, principio de unidad familiar, que es un derecho que ha tenido desarrollos en el derecho internacional y que la Corte Constitucional colombiana ha adoptado recientemente, sobre todo en fases, ante situaciones de deportaciones, donde se ven afectados menores de edad. Entonces ella ha planteado a la luz de estándares internacionales protecciones para estos niños ante la posibilidad de que uno de sus padres sea deportado del país. Ese es ahí uno ve claramente en la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional una adopción de estándares sobre el tema que me parecen bastante interesantes y destacables. Hay otro tema interesante que es el impacto de 2 sentencias de la Corte Interamericana, bueno, 3, una que es el de las niñas Yani Bosico versus República Dominicana. El otro caso es el de Nadeye Docema y Pacheco Tineo, que digamos, establecen algunos estándares de debido proceso en este marco, pues, de asilo y refugio, ¿no? Entonces, esos estándares han sido adoptados en la jurisprudencia constitucional colombiana, han sido citados directamente y se han reiterado desde hace varios años. Entonces, eso ha tenido un impacto notorio y se ve claramente que hay una interrelación más sólida con el sistema interamericano en estas materias. Y tal vez para cerrar, digamos, este tema de la influencia del sistema interamericano, habría que mencionar que el tema de derechos sociales no ha sido uno de esos temas, digamos, en los cuales la Corte Constitucional se inspire en materia de, bueno, protección de población venezolana, debido en gran medida a que los estándares nacionales de protección de derechos sociales, al parecer, resultan más protectores que los que han desarrollado la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solamente desde más o menos el 2015 también está sacando algunas sentencias sobre estos temas. Entonces, al menos en la jurisprudencia sobre derechos sociales de migrantes no ha sido tan destacada la influencia, ¿no? Y bueno, otro ejemplo también, digamos, de estas armonizaciones y estas convergencias entre sistema interamericano y sistema constitucional colombiano, o, bueno, jurisprudencia de la Corte Constitucional, está relacionada también con los diálogos jurisprudenciales entre estas 2 cortes en materias de protección de los derechos de las víctimas, ¿no? O sea, también en justicia transicional, que es un tema que Gabriel puede plantear mejor que yo. Pero pienso que ahí hay un aporte fundamental, decidido. Si uno lo ve, digamos, uno compara la influencia que tuvo la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana durante el proceso de negociación, tanto del proceso de desmovilización de los paramilitares como del proceso de negociación con las FARC. Ahí uno puede identificar las influencias recíprocas que tuvieron estas 2 cortes durante estos 2 procesos de desmovilización y de desarme. Entonces, yo lo plantearía así en estos términos genéricos, pero tal vez puedo meter mano ahorita que Gabriel comente alguna cosa al respecto, pero lo veo como algo realmente, digamos, es una dinámica muy activa, muy poderosa y tuvo una influencia decisiva en la negociación del acuerdo de paz con las FARC y también en los estándares de justicia, de reparación y verdad que se le aplicaron en ambos casos, ¿no? A los paramilitares y a las FARC. De hecho, apreciado Manuel, el tema del proceso de paz que tú traes a colación es la muestra perfecta, a mi juicio, de la manera como se ha buscado constitucionalizar una serie de estándares internacionales.
no solo en materia de derechos humanos que son fundamentales para la protección de los derechos de las víctimas, a la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, que además no solo encuentran una respuesta en las convenciones, sino también en el derecho blando, en el soft law. ¿Qué sería, por ejemplo, de la comprensión del alcance de los derechos de las víctimas si no hubiera sido por los principios Joineto, Enlicher, que si bien no son tratados, si bien no tienen, digamos, una obligatoriedad desde un punto de vista jurídico, han sido transformadores y han contribuido también a que a partir de la jurisprudencia se comiencen a integrar una serie se ha expandido, digamos, el alcance de los derechos de las víctimas y se ha comenzado a convertir también en una norma, quizás en virtud de la costumbre internacional que ya da esos derechos por hechos, o sea, es decir, de ahí no nos podemos salir. Pero lo interesante referente al proceso de justicia transicional es que hemos visto también la constitucionalización de estándares del derecho internacional que descansan, por ejemplo, en el derecho internacional humanitario. Y Colombia es un país que lleva 6 décadas de conflicto y donde bien nosotros hemos sabido interpretar las normas del derecho internacional humanitario, no solo en código constitucional, sino también en código penal, por ejemplo. Nada más ver los artículos 135 y siguientes del Código Penal, que son un esfuerzo del legislador por entender, por ejemplo, cómo interpretar las graves violaciones al VIH en código de tipos penales para efectos internos. Otro punto importante, en Colombia, por ejemplo, no están tipificados los delitos de lesa humanidad y sin embargo la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores hablan de la sistematicidad, de la generalidad, que son elementos propios de los delitos de lesa humanidad e incluso se han aplicado disposiciones de imprescriptibilidad frente a ciertas conductas porque se interpretan bajo la luz del derecho internacional como delitos de lesa humanidad, a pesar de que no existe el tipo en nuestra propia legislación doméstica. Y ni qué hablar de la integración, además de estándares del derecho penal internacional. Baste ver, por ejemplo, el Acto Legislativo 01 del 2017, que es el que, digamos, desarrolla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, o la Ley 1957 del 2019, que es la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, donde se establece que los límites mismos para el legislador son los estándares internacionales que establecen las obligaciones de los estados a investigar, juzgar y sancionar una serie de conductas que no pueden ser amnistiadas o que el derecho internacional no permite amnistiar. Entonces, nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, que el diseño de nuestro propio modelo de justicia transicional tiene un contorno o su perímetro y sus fronteras están justamente delimitadas sobre la base de unos estándares del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a la protección de los derechos de las víctimas, del DIH en la forma como nosotros entendemos las violaciones cometidas durante el conflicto armado y del derecho penal internacional para entender los límites de ese modelo de justicia excepcional, extraordinario, atípico, si se quiere, ¿cierto? Entonces, ahí comenzamos nosotros a ver que estos estándares, además, en sentencias como la 579, la 370, la 008, todo ese cuerpo jurisprudencial que le ha permitido, desde que se expidió el acto 01 del 2012, que es digamos, el que le da vía libre a las negociaciones de paz con las FARC, ese marco jurisprudencial que ha acompañado las reformas legales y constitucionales siempre ha tenido en cuenta no solo la interpretación que hacen los tribunales internacionales frente a los tratados de derechos humanos, penal internacional y DIH, sino que han integrado en el ADN de la jurisprudencia constitucional sobre temas transicionales esos estándares y esos principios. Entonces yo creo que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hemos comenzado a ver cómo la Corte Constitucional no es que se contradiga, y tampoco es ambivalente, pero para la Corte Constitucional, para la jurisprudencia constitucional, el derecho internacional no es, digamos, algo evitable, si se quiere, no es algo acomodable. Obviamente tenemos sentencias como la de Nicaragua con Colombia e interpretaciones como las que presentaba Leticia, pero en materia de derechos humanos, en materia de VIH, en materia de derecho penal internacional, creo que el proceso
de constitucionalización de los estándares internacionales está muy avanzado. Yo creo que eso es algo que hay que celebrar. Y la prueba viva la tenemos hoy justamente en las 317 páginas de los acuerdos de La Habana, que tienen por todo lado pintados los estándares internacionales y los límites que los mismos tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido para los estados. De hecho, un gran debate, con esto cierro, Manuel, pues recordarás muy bien, es de qué manera se le podía hacer el quite un poco a esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de los derechos de las víctimas, y nos agarramos de la opinión consultiva de García Sayán en la sentencia del Mozote, donde le abrió medio centímetro a la puerta para poder establecer fórmulas o recetas Análisis que renunciaran contextual. un poquito más, pero fue todo un debate. Es decir, nos vimos en la obligación de encontrar las formas para hacerle un poquito el quite a esa línea jurisprudencial tan estricta desde Velázquez en adelante, que decía, mano, usted las amnistías no, justicia penal militar no, renunciar a la justicia de las sanciones y a las obligaciones del Estado va a ser muy difícil. Entonces yo creo que está integrado en nuestro modelo constitucional, o se está comenzando a integrar de una manera muy interesante en esos ámbitos que son por lo menos los que yo manejo, la internacionalización o la constitucionalización de esos estándares e interpretaciones internacionales. Y yo creo que otro tema de pronto donde eso se ve, y aquí pues me gustaría invitar a la profesora Silvana, es, pues ya hemos hablado, por ejemplo, de temas de migración, temas de género, temas de víctimas, temas de apatrida. Hemos hablado también de la famosa sentencia 400 del 98, que parecía al inicio de esta discusión plantear un monismo moderado con enfoque constitucional, y ahorita estamos como viendo si eso se aplica en todas las áreas. Pero, profe Silvana, hay un tema también muy importante que no podemos dejar por fuera en estos últimos minutos del debate, y es el tema de la integración regional y de cómo juega esa relación del derecho constitucional y del derecho internacional en los procesos de integración regional en los que nosotros pues hemos venido avanzando. Eso es como otra discusión que puede aportarle muchas luces a este magnífico debate que hemos tenido hoy aquí en Enclave Internacional. Profe Silvana. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y bueno, bienvenidos a todos los de nuestra audiencia del día de hoy. Efectivamente, bueno, primero decir que el profesor Manuel quería hacernos un spoiler de un trabajo que estamos realizando frente a los temas de migración, y estaba trabajando específicamente los derechos de la población migrante, enfocándonos a los temas del acceso real y efectivo al trabajo, pero hasta ahí voy a dejarlo, porque eso será motivo de enclave del próximo año seguramente cuando estemos hablando de nuestro libro. Pero igualmente quiero enfocarme con el tema de la integración, porque la Constitución del 91, digamos, escaló o dio un peldaño adicional para fortalecer esa visión del derecho de la integración desde el punto de vista de Colombia. Es decir, bajo la Constitución del 86 ya estaba consagrado desde el punto de vista constitucional, específicamente en el artículo 76, la posibilidad de crear organizaciones de naturaleza supranacional destinadas a fortalecer la integración económica. Entonces, esto no era nuevo para Colombia, con un aditamento que podemos decir, y es que cuando hablamos de nuestra constitución actual, hablamos de una constitución económica con un modelo económico de apertura versus al modelo de la Constitución del 86, que era un modelo de economía cerrada. Entonces, quiero traerles esto porque Colombia hace parte del Pacto Andino desde 1969 con ese modelo de la Constitución del 86, y así se planteó en su momento el Pacto Andino, de un modelo de economía cerrada, pero con una visión. O sea, quiero decirles eso, que ya teníamos la visión de lo que implicaba un modelo de integración regional, es decir, con esa naturaleza de índole supranacional. Pero como les decía, nuestra Constitución del 91 fue mucho más allá, porque además de permitir la creación de órganos supranacionales, permitió algo
adicional que fue la cesión de competencias a esos órganos supranacionales, que es un elemento fundamental para la existencia de un proceso de integración regional. Y llamarles también la atención que el articulado de la Constitución del 91 en materia de integración fue todavía mucho más amplio que la del 86 y agregó desde el preámbulo, que como ustedes saben, el preámbulo con ese valor vinculante que tiene, ese efecto y ese aire que inspira, ¿verdad?, todas esas normas, ya desde el preámbulo estaba diciendo y señalando esa vocación de integración del Estado colombiano para fortalecer sus procesos de integración económica. Y así en adelante encontramos artículos, por ejemplo, que hacen referencia a la política exterior dedicada al fortalecimiento de la integración económica entre los estados, el fortalecimiento de esa integración de cara a mirar siempre a esa Latinoamérica y al Caribe. Entonces, creo que eso ha sido clave para nosotros entender este proceso, pero también quiero recordarles que estamos hablando dentro de nuestro enclave internacional de este tema de la integración, porque parte del contenido, de la estructura, de lo que conforma el derecho de la integración es derecho internacional. Es decir, ese derecho originario que lo conforman los tratados constitutivos de los procesos de integración es eminentemente derecho internacional. Y luego el derecho derivado, que es el propio y inherente, que se desprende de toda esa función legislativa que cumplen esos órganos de naturaleza institucional, es la que va a ser, digamos, la que se aplica de manera directa sin cumplir los requisitos, por ejemplo, de incorporación que son necesarios cuando estamos hablando de un tratado internacional. Pero quiero además añadirles que esto no quedó aquí, es decir, no solamente a través de nuestra constitución política y ese aumento y esa regulación normativa mucho más amplia que la del 86, termina esa tarea, ¿verdad?, de fortalecer el proceso integracionista, sino que a través del activismo judicial, nuestra Corte Constitucional de manera permanente, podemos decir, e identificable a través de esa línea jurisprudencial, vemos cómo reivindica una y otra vez en sendas sentencias la posición de Colombia frente a la aplicación de este derecho de la integración y sobre todo de sus principios fundamentales como son la prevalencia o la preeminencia de la norma comunitaria sobre la norma interna, reforzando un poco, y aquí un poquito lo que la profesora Leticia nos estaba señalando, ese carácter y esa vocación demonista moderada que a veces pensamos después más adelante en otro tipo de sentencias que pueda diluirse, pero que digamos que fue y ha sido como el enfoque de nuestra Corte Constitucional frente a resarcir un poco esa necesidad de aplicación de un derecho con una naturaleza especial, como es este derecho de la integración dentro de nuestro ordenamiento. Pero adicionalmente es importante porque me lo preguntan y sobre todo a veces mis estudiantes cuando estamos en estos foros de discusión, y es qué pasa con ese derecho de integración y qué pasa con esos tratados como el Pacto Andino y los tratados en general de derecho de la integración frente al bloque de constitucionalidad. Pues quiero decirles que en este caso concreto no hacen parte del bloque, salvo, y ya nuestra Corte lo ha determinado así, los de contenido de derecho moral, que hace referencia directa a una temática en específico que es la propiedad intelectual. Y obviamente, porque aquí estamos hablando de un aspecto que toca de manera directa algo como son los derechos fundamentales. Entonces, digamos que en este ámbito no nos estamos saliendo de lo que es el espectro de protección del bloque regional, del bloque de constitucionalidad. Entonces, también vemos, por ejemplo, que hay otra arista dentro de este modelo económico, constitucional y, digamos, de los procesos de integración que se podría considerar novedoso dentro de la Constitución colombiana y fue la posibilidad de darle aplicación provisional a los tratados de libre comercio, es decir, a los tratados de índole económica y comercial que fuesen celebrados en el seno de las organizaciones internacionales. Entonces, digamos que ahí está otra posibilidad que tenemos y que nos asiste dentro de nuestra Constitución para el fortalecimiento y la creación ya esta no de procesos de integración en sí mismo,
pero sí de bloques regionales, de áreas de libre comercio y, como les digo, de reforzar el papel y esa vocación de comercio internacional que tenemos desde el lado colombiano. Y ya para terminar, y no extenderme como en un tema que obviamente me apasiona, voy a hacer la propaganda, los que quieren reforzar, aquí les comento el libro de la construcción del proceso de integración de América Latina, específicamente de Sudamérica, porque en ese libro explico con detalle un análisis que hice a partir de todas las constituciones de Sudamérica, en las que determiné, por ejemplo, que hay unas constituciones o unos estados que tienen una vocación de integración con carácter supranacional, es decir, reforzando todos los elementos supranacionales como es la Constitución colombiana, otras con un enfoque intergubernamental en la que prevalecen mucho más estos elementos estatales y soberanistas, otras que no tienen enfoque integracionista como las chilenas y efectivamente otras que tienen un carácter programático, es decir, que buscan reforzar ya un tema más a través de la expedición de normas adicionales como puede ser incluso las constituciones como del Estado de Paraguay. Pero bueno, esto como les decía, ya para aquellos que quieran ser un poquito más rigurosos y profundizar en el tema. Pero bueno, aquí quedo a su disposición para poder responder preguntas si tienen sobre la materia. Muchas gracias. Pues como ustedes han podido ver, todos los que nos han seguido esta tarde, aquí en una nueva sesión de Enclave Internacional, hemos llegado, si se quiere, y ustedes me corregirán, yo aquí les doy también unos 30 segundos de cierre, pero mi interpretación después de haber tenido esta nutrida charla es, la pregunta que me queda es, ¿qué pasa cuando Colombia se enfrenta verdaderamente a esos sin salidas, como lo estaba exponiendo la profe Leticia en el caso de Nicaragua? Hay un proceso de internacionalización de nuestro derecho constitucional, sin duda. Hemos visto que en varias áreas cada vez es menos frecuente que se le haga el quite y por el contrario que hay una armonización de conceptos, unos diálogos frecuentes, sobre todo entre la jurisprudencia, el sistema interamericano y la Corte Constitucional, que como lo señalaba la profe Silvana, también hay unos procesos de integración regional que ponen obviamente sobre la mesa el concepto de supranacionalidad y que eso en sí mismo es una renuncia, eso es una cesión de las funciones propias del Estado y que implican pues la aceptación de la importancia que tienen instancias que se rigen bajo el derecho internacional y que por supuesto hay unos límites que hoy nosotros no podemos omitir y que están claramente establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, del DIH y del derecho penal internacional. Queda entonces la duda y es, cuando nos enfrentemos nuevamente a una situación crítica, profe Leticia, ¿será que van a volver a sacar la carta de la sentencia 400 del 98? Y además porque un tema que no vamos a hablar acá, pero también es que muchas veces cuando hablamos nosotros de procesos de integración del derecho internacional, tenemos que enfrentarnos también a debates que no son eminentemente jurídicos, sino que son también de carácter político, de conveniencia, de momento, de coyuntura, de circunstancia, cosa que es muy difícil medir en reglas, en estándares, y que sin lugar a dudas tiene una incidencia muy, muy grande. Yo quisiera entonces que en 30 segundos cada uno pudiera expresar la conclusión a partir de este rico debate que hemos tenido para poder así despedir a la asistencia de todos y de todas las que se han conectado a esta sesión de Enclave Internacional. Comienzo por el mismo orden de las intervenciones, porque Leticia habló de primera, ahorita vamos a darle de primera también la posibilidad en 30 segundos que nos des tus conclusiones frente al debate de hoy. Gracias, Gabriel. Yo diría que, pues, eso, a ver si la perspectiva cambia para mejorar la situación o no, porque lo que puede pasar es que este caso de Nicaragua contra Colombia ha tenido como un impacto importante en Colombia. Se trata realmente de un tema de la nación que
que necesariamente hace surgir unos sentimientos nacionalistas, este tipo de cosas, y la decisión que Colombia tomó en consecuencia, que fue de denunciar el Pacto de Bogotá, pues eso muestra también que hubo, digamos, la decisión de caminar en una cierta dirección. No sé si la internacionalización, sí, ya, del derecho colombiano, que sí se ha visto en otras áreas, sí va a trasladarse también a este tipo de relaciones entre el derecho internacional y el derecho colombiano. No sé. Creo que depende también, pues, de voluntad política, ¿sí? Porque son cuestiones como lo dijiste, Gabriel, que son eminentemente políticas. Y entonces, a ver si un día la Corte va a cambiar su perspectiva y dar un poquito más de prevalencia al derecho internacional, pues eso también en el fin es algo político. Muy bien. Profe Shirley, muchas gracias, profe Leticia. Gracias, Gabriel. Bueno, yo pensaría que podemos sacar como conclusiones en primera instancia que Colombia, digamos, de la mano de la Corte Constitucional, ha tenido una recepción del derecho internacional clara, con diferentes como tonalidades, digamos, en unas más que en otras, como lo hemos podido ver durante el día de hoy, ¿no? En materia de derechos humanos es mucho mayor la influencia y la recepción por parte de la Corte Constitucional en su interpretación de la Constitución con relación al sistema de fuentes y con relación al derecho internacional. En otras, digamos, la intensidad es un poquito más baja y es donde, digamos, pueden asomarse algunas dudas con relación a cómo va a seguir siendo la línea de la Corte Constitucional frente a la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Pero también debemos reconocer que esa relación ha ido evolucionando. Entonces, el monismo y el dualismo, entonces ya vamos por ver esa relación un poco más, alguna vez alguien decía como un trapecio y tal, entonces ya no es tan como de prevalencia del uno sobre el otro, entonces ahí vamos tratando como de armonizar. Una cosa que también me llamó la atención de lo que tú dijiste y el tema político, y es verdad, porque en todos los campos, cuando son temas muy sensibles, pues también las sentencias son más políticas en algunas ocasiones que jurídicas. Y no estamos exentos en ninguna materia. En materia de derechos humanos eso también puede suceder. Es decir, hay casos que que tienen unas tonalidades, unos tintes que son más políticos, como por ejemplo el tema de los derechos políticos en Colombia y la relación, y una discusión que ya tuvimos en otro enclave con relación al tema de las funciones del procurador, por ejemplo. Entonces, ahí a la Corte le costó más trabajo hacer control de convencionalidad, por ejemplo. Y bueno, y hay ejemplos en otros países, por ejemplo, nuestro vecino, que cuando la cosa política se puso difícil, pues denunció a la Convención Americana y renunció a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces también, claro, el panorama político puede llegar a pesar. Nosotros también rechazamos el informe de la CIDH en el marco de las protestas y después exigimos que se hiciera un informe cuando en Cuba salieron a protestar. Entonces, ahí es donde uno ve la tinta política por todo lado. Profe Manuel. Bueno, yo diría tres cosas. Uno, efectivamente hay luces y sombras, ¿no? O sea, un poco lo que planteó Leticia, digamos, hay unos retos de colisiones entre el derecho internacional y el derecho constitucional.
pero yo diría que el balance de 30 años de la Constitución es más bien positivo y nos plantea unos grandes efectos transformadores del derecho internacional en el ordenamiento jurídico colombiano. Y eso ha sido gracias a que la Constitución ha abierto esa puerta, ¿no? O sea, es una Constitución abierta, es una Constitución generosa y amigable con el derecho internacional. Y eso solo se hubiera podido hacer pues, gracias, digamos, a lo que mencionó Shirley, a las diversas cláusulas de la Constitución que permiten esa permeabilidad hacia el derecho internacional. Entonces, pienso que yo, o sea, sin negar, digamos, todas estas situaciones de conflicto, yo creo que prevalece masivamente en innumerables temas el impacto transformador del derecho internacional en el derecho constitucional colombiano, ¿no? Eso lo ve uno, por ejemplo, con el artículo 42 de la Constitución. Ya uno no interpreta el artículo 42 de la Constitución como lo interpretaba uno en los 90s, lo interpreta uno en la lógica de la familia pensada de una forma mucho más amplia, ¿no? O sea, a pesar de que el texto constitucional dice hombre y mujer, el matrimonio hoy lo concebimos de una forma diferente y eso en parte es gracias al desarrollo del derecho internacional. Segundo, tal vez hay que también tener una cuestión importante que no se ha mencionado aquí y es que hay que ver también esta comparación, este balance, hay que hacerlo desde una perspectiva global, ¿no? O sea, nosotros nos hemos convertido, Colombia se ha convertido en un líder global en materia de derecho internacional, ¿ya? Y somos citados internacionalmente por jurisprudencia colombiana que hace este intento de armonización con el derecho internacional. Entonces yo creo que eso también es importante mencionarlo, es un balance muy positivo, a nosotros nos citan en América Latina con mucha fuerza y bueno, incluso en discusiones del norte global, donde el tema de la Corte Constitucional Colombiana y la armonización con el derecho internacional es un ejemplo interesante en el sur global, ¿no? Y tercero, pensaría también otra perspectiva, o sea, ya hice la comparación geográfica, o sea, a escala global, a escala temporal. También hay que pensar en el antes y en el después. Lo que hicimos en el 91 fue una ruptura enorme con una constitución que viene de la época de la regeneración, de la época más ultraconservadora de la historia de Colombia, racista, muy cerrada al derecho internacional. Entonces, digamos que superamos una constitución que era bastante contraria a esta amigable actitud de la Corte, de la Constitución colombiana del 91. Entonces, pienso que desde ese enfoque también de largo plazo, es una transformación notoria en la historia constitucional colombiana. Profe Silvana. Bueno, yo considero que en la materia de derecho de integración hay un gran sinsabor, porque si bien existe esa habilitación constitucional, esas cláusulas que efectivamente a nivel normativo han permitido desarrollar, fomentar el proceso, siempre quedamos, por decirlo, en dos vías. Por un lado, este tema se ha convertido más en una política de gobierno que en una política de Estado. Entonces, dependiendo del gobierno de turno, el enfoque va a tender a profundizar en la integración o a apostar por alternativas como la celebración de tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Y por el otro lado, pues ya tenemos nuevamente el fuerte componente político, ideológico, que permea también a todos los países o estados parte que hacen o que son miembros de estos procesos de integración que generan efectivamente, dependiendo de la circunstancia, o un acercamiento o un rechazo. Entonces, vemos cómo aquí, a pesar de esas normas, ¿verdad?, constitucionales, ese activismo judicial, en la práctica el elemento político nuevamente sale a prevalecer frente a la toma de decisiones en un sentido o en otro, como en el caso de fortalecer o apostar o no por nuestros procesos integracionistas.
Pues 1 hora y 15 minutos de esta conversación que sigue, por supuesto, y que no acaba acá. Esto es simplemente un abrebocas que esperamos poder continuar en los salones de clase, en los foros académicos, en estos espacios de enclave que, recuerden ustedes, se realizan cada mes, el primer jueves de cada mes, y que esperamos que por supuesto ustedes sigan atendiendo, que ustedes sigan además inscribiéndose en el canal Uninorte Académico para poder seguirnos. Creo que hoy hemos tenido una discusión muy rica, una discusión además que ha estado centrada en ejemplos concretos y que permite, como bien lo decía Manuel, también entender esos claroscuros. ¿Qué término usaste? Sombras, luces y sombras. Luces y sombras. Luces y sombras. Entender además que esto, como lo decían Leticia, la profe Shirley, la profe Silvana, no es algo lineal, no es algo predecible tampoco. Hay muchas aristas que no dependen exclusivamente de los temas jurídicos que tienen, y el derecho internacional es por esencia un diálogo político. Con P mayúscula, no politiqueros, es la conjunción de intereses, digamos, por fuera de un sistema como lo es un Estado, por ejemplo. Entonces, yo creo que esta es una discusión que merece muchos más hervores, pero esperamos que este abrebocas haya por lo menos despertado esa curiosidad y que hayamos podido no solo celebrar estos 30 años de una constitución generosa, como creo todos estamos de acuerdo aquí, sino también pues comenzar a mirar para adelante y ver de qué manera se siguen generando puentes, se siguen generando diálogos entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Quisiera agradecer a los profesores del área de Derecho Internacional, agradecer también a la Facultad de Derecho, agradecer al área de comunicaciones de Uninorte por abrirnos este espacio e invitarlos a todos y a todas el próximo mes en otra sesión de Enclave Internacional. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Chao, chao. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.